El mensaje, señor presidente, de usted usando cubrebocas puede ser muy poderoso, puede ser muy fuerte. Usted sí ha decidido de plano, públicamente, no usar el cubrebocas y dar ese ejemplo para mucha gente que podría ser, insisto, un ejemplo a seguir. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté, ahora sí que científicamente demostrado. Niños, no le hagan caso a López Obrador, en serio, no le hagan caso a López Obrador en este asunto. En todos los demás, si ustedes quieren, apláudanle. Sabemos que hay mucho pinípedo en el mundo, mucho, y en México abundan. Pero no le hagan caso sobre el uso del cubrebocas, porque, como dice Alejandro Macías, la evidencia científica a favor del uso de cubrebocas es abrumadora. Es mentira lo que dice López Obrador. Hay un montón de estudios de decenas de universidades, de institutos de investigación, está publicado en muchísimas revistas internacionales de arbitraje, de medicina, de todo mundo. Ahora recomienda el uso del cubrebocas, excepto Bolsonaro y López Obrador, de ese nivel, porque ya hasta Trump ha hablado del uso del cubrebocas. Entonces lo que él dice pone en riesgo a la gente. Desgraciadamente, cuando este hombre habla y si dice que la luna es de queso, hay gente que afirma que de hecho se comió una quesadilla que le trajeron de allá. Ese es el riesgo. Hay una campaña en este momento en redes sociales, esta cubrebocas obligatorio. Esta imagen es muy buena. A ver, vamos a suponer que al final, en unos 5 o 10 años, se demuestra que no es cierto, que el cubrebocas no y que el virus no existía. Pero ¿y si sí sirve? Suponiendo. ¿Y si sí existe el virus? Este letrero que colocaron en algún mercado en México es muy bueno. El uso de cubrebocas es obligatorio. No importa si no crees en el virus. Si de algo me he de morir, ¿qué culpa tienen los demás si nadie lo usa? Úsalo tú. Si es un invento, si son payasadas, ponte el cubrebocas y punto. Sin más, y punto. Luego les quiero mostrar también este texto de Alfonso Araujo, que él es... me parece que es doctor en matemáticas. Déjenme lo buscamos mejor, para no decir una mentira. Alfonso Araujo, aquí está. Es que él vive en China. Es que no sé. Ya les he compartido aquí alguna publicación de él. Bueno, le he tocado vivir el brote del COVID allá en China. Y en este texto, creo que es matemático, ingeniero, algo así. Pero bueno, él está viviendo allá y escribió este texto, fíjense, ideas para una reapertura ordenada. Una visión desde el origen, así lo llama, ¿no? Desde el origen de la pandemia, ¿no? Y luego nos vamos a la parte donde dice reducción de daños. Dice, primero que nada, el concepto de reducción de daños o riesgo controlado es una idea que es útil tener. Se usa mucho en el manejo de adicciones. Por ejemplo, se sabe que la gente que consume heroína tiene alto contenido de HIV por compartir agujas. De modo que se establecen centros de consumo seguro en donde los adictos pueden ir y usar siempre agujas nuevas bajo supervisión. Este concepto puede parecer muy alejado de lo que nos ocupa ahora mismo, pero de lo que se trata es de reducir al mínimo posible el daño a sufrir, en comparación con la catástrofe que significa no tomar medidas. En medicina se usa mucho el concepto en general de riesgo-beneficio. Por ejemplo, al considerar la receta de un medicamento cuando no se está seguro de si va a servir, si el daño potencial es mayor que el beneficio potencial,
el medicamento no se receta. De la misma forma, las siguientes 5 propuestas tienen todas un mayor beneficio potencial que la alternativa de no hacerlas, por lo que no deberían ser demasiado controvertidas. Pero López. Cubrebocas. Me parece que el cubrebocas obligatorio no es una idea controvertida. Por lo menos desde 1918 tenemos artículos científicos que no le ha dado López-Gatell a López Obrador, o no se ha atrevido a contradecirlo con ellos, ¿no? Porque pues López-Gatell es su empleado, ¿no? Y pues López Obrador es el Mesías. Desde 1918 tenemos artículos científicos en donde se muestra que controlar la dispersión de partículas de saliva es fundamental para atajar infecciones. A diario tenemos más estudios que nos dicen de la eficiencia de su uso y de la cantidad de contagios y muertes que se pueden evitar. Sabiendo esto, cuando estuve en cuarentena aquí en China, repetí varias veces que no era una cosa carcelaria. La gente salíamos a las compras, a pasear por los jardines y las calles y hasta echar chismes con los vecinos. Claro, siempre con distancia y con cubrebocas. Después de 7 semanas, estábamos muchos de vuelta al trabajo y el cubrebocas se seguía usando en todos lados, además de pruebas de temperatura y códigos verdes que rastreaban por GPS para saber si estábamos en proximidad de áreas de peligro. Me acordé que hay un documental en Deutsche Welle, lo pueden ver, búsquenlo en su canal, me lo pasaron hace unos días. Si alguien lo ha visto, colóquelo aquí en los mensajes, sobre cómo es la nueva normalidad en China después de que abrieron la economía, de que contuvieron el brote allá, y habla de todo esto, ¿no? Los códigos verdes, las aplicaciones, cómo la gente se toma en serio lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ese para que lo puedan ver se los recomiendo. A 4 meses de haber salido, las 2 últimas medidas se siguen tomando en ciertos edificios públicos o al viajar, se siguen tomando más bien, en ciertos edificios públicos o al viajar, pero básicamente la vida es normal. Sin embargo, el cubrebocas se sigue usando al entrar a tiendas, edificios, elevadores, transporte o al estar en proximidad de desconocidos. Por eso es importante. Después, número 2, las 3 cosas a evitar de Japón. Japón hizo algo que raya en lo milagroso, dado el mal manejo que le dio a sus casos a principio de febrero. No sabemos aún toda la combinación de factores que contribuyeron a que controlaran la epidemia también, pero desde luego, además de los cubrebocas, su campaña de 3 cosas a evitar, así se llama la campaña, fue fundamental y es sencillísima. Hay que evitar, en la medida de lo posible, lugares cerrados y mal ventilados, lugares concurridos y situaciones de contactos cercanos. Esta estrategia se llamó 3 Cs, por las palabras en inglés de estas mismas, ¿no? Y que se tradujo al español como cerrado, concurrido y cercano. Fíjense, países, aquí es muy interesante, muy interesante. Países como Colombia y Panamá e incluso los medios en español de Florida le han dado bastante publicidad a este eslogan. Por eso en Colombia no les está yendo tan mal. En México debería publicitarse, dice. ¿Por qué funciona esta estrategia? Por el concepto de disminución de carga viral. En pocas palabras, si estás expuesto a 100 virus durante unos minutos, es probable que tu cuerpo pueda lidiar con ellos. Pero si estás expuesto a millones de ellos por horas, lo más probable es que tus defensas sean rebasadas y te enfermes gravemente. Esta es la razón por la que los médicos son la población de más alto riesgo. De modo que minimizando nuestra exposición a altas cargas virales, evitando las 3 Cs, bajamos muchísimo el riesgo: cerrado, concurrido y cercano. Acordarse de eso, ¿no?
Esto vale también para el manejo en hospitales. En la conferencia que organizamos en abril con médicos chinos, prevención y control de COVID-19, hicieron mucho énfasis en la importancia de mantener distancias adecuadas en las diversas áreas de los hospitales, en la recepción de pacientes, en las zonas de tráfico y en las habitaciones de terapia, siempre con la idea de reducir las cargas virales. O sea que ahorita, miren, acabo de ver un video, creo que era de Foro TV, en su cuenta de Twitter. Sí, fue Foro TV. Hoy el centro histórico de la Ciudad de México está abarrotado de gente. ¿Cómo no se van a enfermar? ¿Cómo no van a estar aumentando los contagios si hay tanta gente en las calles? ¿Saben qué va a pasar en la Ciudad de México? Los van a regresar a rojo. Y estaría bien que lo hicieran. Luego, número 3, burbujas sociales y geográficas. Esto también es interesante. Algo que no se hace en México, ¿no? Las burbujas sociales es un tema que se lleva discutiendo ya un par de meses y se refiere a mantener círculos exclusivos de personas con las que nos relacionamos íntimamente y sin cubrebocas. Esto pasa ya desde hace un buen rato en China. Como menciono, los cubrebocas los usamos ante desconocidos y en situaciones de proximidad, pero con la gente en la oficina con la que convivimos a diario no lo hacemos. Esto no es fácil y puede ser más controvertido que los otros puntos, pero vale la pena considerarlo. Las burbujas geográficas es una de las estrategias más importantes para minimizar la dispersión y se usó desde el primer momento en China y otros países asiáticos. Prohibir los desplazamientos entre provincias e incluso entre ciudades. Esto no solamente en China, esto se hizo también en España y ahora con los rebrotes ya hay todavía no comunidades, pero ya hay ciudades a las que se les volvió a prohibir viajar. Esto tiene que hacerse en México no se hizo. Por eso la dispersión tan enorme del virus después de que había muchos estados en el país que no tenían presencia de infectados. No había. Pero pues si abres las carreteras, no hasta crearon los municipios de La Esperanza. ¿Dónde están los municipios de La Esperanza? Ya no existen. Pues porque si dejas abiertas las carreteras, la gente se va a mover y lo va a llevar de un lado a otro. Ya no hay municipios de La Esperanza, ¿eh? Pero bueno, una vez que en China se dieron cuenta de la correlación directa entre los viajes de wuhaneses, espero que así se pronuncie, y la cantidad de casos que se observaban en otras provincias, prácticamente se detuvo toda la movilidad entre regiones. Esto ayudó muchísimo aislando el foco primario en Hubei y además permitiendo que, estando las demás provincias casi libres de infección, pudieran usar recursos materiales y humanos para ayudar al epicentro. Fíjense, ¿eh? Y luego, cuarentena alternante y medidas dinámicas. Un modelo teórico publicado a finales de abril sugiere un modelo de cuarentena alternante, en la que la mitad de la gente sale por una semana, mientras la otra se mantiene con baja movilidad, para luego cambiar posiciones la semana siguiente. La modelación sugiere que este tipo de acción hace que la dispersión baje de manera muy significativa respecto a otras opciones y de hecho fue sugerida precisamente ante el imperativo de minimizar el impacto económico. Si es cuestión de que se pongan a trabajar los del gobierno. Esta es una buena idea. Me parece una buena idea, cuando menos para llevarla a cabo en alguna ciudad y darse cuenta si funciona. O sea, vamos a llevarla a la práctica. Vamos a, cuando menos, a experimentar. Si no funciona, pues ni modo, no la usamos. Pero ¿y si da resultado? Esto ayudaría a las dos áreas que están en conflicto. Ya sabemos que al gobierno le importa más el aspecto económico, pero a nosotros creo que nos importa más la vida, porque nos estamos jugando eso, la vida. Entonces, si se desarrollara este modelo en alguna ciudad, pues se empareja, ¿no? La economía no quiebra y la gente disminuye la infección, el impacto de la infección en la población.
De forma menos teórica, hay modelos prácticos que se han propuesto para el desconfinamiento en fases y sobre todo de manera flexible. Esto significa que las políticas se pueden implementar dependiendo de situaciones locales y se pueden modificar o limitar rápidamente dependiendo de los resultados. Aquí podemos ver el concepto de medidas dinámicas explicado por el doctor Óscar Franco, y hay otro excelente artículo detallando la misma idea de desconfinamiento social del doctor Ignacio López Goñi. Es un español este señor López Goñi. 5. Rastreos en las siguientes olas. Esto es algo que están haciendo ya en España. De hecho, ahora la discusión en España por los rebrotes, por esta nueva ola de la que ya se habla en España, es precisamente porque se tienen que contratar muchos rastreadores, muchos, para no llegar a lo que vivimos acá en marzo, abril, que estaba esto terrible, ¿no? Las 4 recomendaciones anteriores pueden implementarse con concientización de la sociedad civil, empresas, instituciones y gobiernos locales. Pero hay más. Es seguro que vamos a tener segundas y terceras olas de la infección, y después de la primera crisis necesariamente tenemos que estar mejor preparados. Los gobiernos locales y nacionales necesitan tener una estrategia robusta de rastreo, así como una mejor preparación de insumos. Y luego coloca aquí un enlace, en este artículo se explica el detalle. No me atrevo a hacer más sugerencias que estas 5. Sé que hay muchísimas cosas que no se abarcan aquí, como las escuelas, las emergencias en hospitales y los restaurantes. Respecto a estos, puedo tan solo referir la experiencia china, que fue una rápida migración a clases online, un escaneo exhaustivo de los movimientos de las familias al regresar a sus ciudades, en el caso de primarias y secundarias, y un aislamiento de estudiantes en sus escuelas por 30 días, preparatorias y universidad. Tomar gimnasios, hoteles y otros lugares que estaban desocupados y adaptarlos como lugares para aislar a todos los casos leves, de modo que no regresaran a sus casas a contagiar. Muchos restaurantes nunca cerraron y se dedicaron a hacer solo comida para llevar. Esto les permitió abrir rápido y además fue de beneficio para los servicios de entrega a domicilio. Es poco, pero por este medio quiero invitar a los expertos de verdad a que analicen estas cuantas sugerencias y ponderen su viabilidad, y sobre todo hago un llamado a hacer un frente común para poder realizar una reapertura que sea sobre todo segura. Y regresamos a este punto. Por favor, no le hagan caso a López Obrador. No le hagan caso a López Obrador. Es una locura lo que dice. Es una locura. Dice Alejandro Macías, es importante preservar la vida. Su ejemplo es importante para preservar la vida, la salud y la economía de los mexicanos. De veras que lo que dice López Obrador es nefasto, peligroso, y demuestra su terquedad y su profunda ignorancia. Y además demuestra otra cosa, que por encima de la ética profesional, López-Gatell tiene en un altarcito a su patrón. Porque él sabe, él perfectamente sabe que se tiene que usar cubrebocas. Nada más que le tiemblan las patitas para remarcárselo a su jefe. Eso es lo que pasa. Ahí se los dejo, compas. Saludos.